Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. Madre mía, la que sigue habiendo liada con el tema de Jenny y Rubiales. Ahora se suma también Bilda. No voy a hablar de eso porque para mí se está haciendo un circo mediático de algo que en realidad... Anda, mira, si hay setillas, pedazo de seta. En realidad es un tema que debería hablarse del fútbol femenino y se está haciendo de todo menos hablar de fútbol. Y ahora, para colmo, se mete también entre medias los jugadores del fútbol masculino, alguno con un poco de sensatez, sin dar importancia al asunto. Carvajal, por ejemplo. Y claro, cuando alguien tiene una opinión contraria a la que te dicen las femilocas, pasas a ser un facha, misógino. Estáis utilizando tanto esas palabras que están perdiendo hasta el sentido. ¿Por qué digo esto? Me gusta un montón una frase que dijo Madame Roland, o que por lo menos se la atribuye a ella, que es la de: libertad, ¿cuánto se asesina en tu nombre? Eso es lo que dijo una persona perteneciente a los girondinos durante la Revolución Francesa. Ahí es donde empezó la división absurda entre izquierda y derecha. Una división que se basó simplemente por el lugar donde estaban sentados. ¿Qué ocurre? Que esa diferencia realmente solo era la de la condena de un rey. Todo lo demás eran iguales. Esto viene en relación al concepto que tenemos sobre libertad de expresión. Hace tiempo estaba viendo con mi mujer la serie de Cuéntame. Ella la vio entera, yo la iba viendo a saltos mientras el trabajo me lo permitía, que es lo que tiene estar embarazada. Que por cierto, ya he sido papá. El día 31, con la pedazo de luna azul que hubo, nació mi hijo. Ahí, tan contento y orgulloso, ¿eh? Bueno, después de esto, lo que quería deciros. El tema de la libertad de expresión me hace mucha gracia, porque en esta serie, cuando tratan la época franquista, represión, que si tal, que si pascual, no puedes editar según qué libros, no puedes editar según qué revistas, todo pasa un filtro, el filtro de la censura, es lo que se conocía en aquella época. Y claro, tú analizas aquello con lo que hay hoy y no es tan diferente. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú quieres escribir un libro con cierto contenido que haga pensar, muchas editoriales se niegan a que ese contenido salga en su representación, por lo que pueda ocurrir. Tienes la opción de la autopublicación en sitios como Amazon, Casa del Libro, etcétera, etcétera, pero según qué contenidos también son elegibles y filtrados. Esto significa que hay censura hoy en día. Hay más, en los medios de comunicación también hay censura, porque si un comentario, por ejemplo, cuando existía el programa Sálvame, había veces que podías mandar un mensaje, un SMS de estos súper caros, y podías poner comentarios. Si ese comentario no era del agrado de quien lo leía, se censuraba y no salía ese comentario. Y lo digo porque en cierta época lo sufrí yo. No recuerdo exactamente el año, pero a mí eso me ocurrió. También en otros programas, si llevan a personas que no concuerdan exactamente con la línea editorial del programa, también se le censura, se le corta, se ha perdido la comunicación, no se le deja hablar. Eso es un tipo de censura. Claro, cuando alguien te dice: oh, es que esto es libertad de expresión, vale. Si entramos en el juego de la libertad de expresión, entramos para todos, tanto para el que te gusta como para el que no te gusta.
Dices, hombre, es que, un ejemplo, Palsonic dice X cosas en sus canciones. Vale. Se permite por libertad de expresión. Entonces, un grupo contrario de música puede decir otras cosas en sus canciones y es la misma libertad de expresión, incluso libertad cultural, porque es música. Pero no. Hay grupos de música que han sido prohibidos por sus letras. Me da igual la ideología, pero el trasfondo, que es la libertad de expresión, el que tú puedas cantar lo que te dé la gana, no hay libertad de expresión. Caso de Carvajal. Por ejemplo, el caso de Morata. 2 jugadores de fútbol, selección española, uno del Real Madrid, el otro lo fue en su tiempo. Uno con un poco de conciencia y de razonamiento, dice X cosa. No me voy a meter en lo que dice, sino en que dice X cosa. Y el otro jugador, en vez de X cosa, dice Y cosa. O Z cosa. Son 2 discursos completamente distintos, luego al margen de interpretaciones de cómo lo leen o lo dejan de leer, pero a uno se le lapida por lo que dice y a otro se le aplaude por lo que dice. Lo mismo ocurría, si recordáis, igual sois muy jóvenes para ello, pero cuando se entregaban los Goya, se aplaudía no el hecho artístico, ¿vale? Se aplaudía el discurso que se daba. ¿Recordáis el no a la guerra? Aquella época de Aznar y todo esto. Hoy no pasa nada con la guerra. Mandamos armas a distintos países que están en guerra para matar gente y hoy no pasa nada. Bueno, si os acordáis, en los Goya acababan muchas veces las frases: ¡no a la guerra! ¡No a la guerra! ¡Oh! Se aplaudía, vítores. Vale. Igual no es aquí donde tienes que decir no a la guerra. Igual estás aquí para que te entreguen un premio a ver si tu película es buena o no. ¿Vale? Quizá lo mismo que cuando el otro da un pico en un sitio que, aunque entendible, quizá cortésmente no sea lo mejor. Libertad de expresión. ¿Qué entendéis vosotros por libertad de expresión? Poder decir cualquier idea, solo las ideas que os gusten, solo las ideas protocolorizadas. Otro ejemplo. Corría el año 2020, igual sois muy jóvenes para acordaros, cuando se decreta en España otro estado de alarma. Igual sois muy jóvenes, pero si recordáis, en época de Zapatero se decretó otro estado de alarma. Esta vez no nos encerraron por el tema de los controladores aéreos, que si AENA no había cumplido su contrato, que si no sé qué. Bueno, ¿os acordáis? Igual el que se quedó sin vacaciones ese día o ese mes, igual sí se acuerda. Quizás los demás, pues no. Corría el año 2020, como os comentaba, inicio de la época de la pandemia o de la plandemia, depende a quién preguntéis. Y esto trajo diversidad de opiniones, respetables porque se conocía lo mismo de un lado que del otro. Yo no me creo lo del virus, yo sí me lo creo, vamos a morir todos. Yo recuerdo que en redes sociales, grupos vecinales en los que yo estaba, decían: vamos a morir todos como salgamos de casa. Oye, pues yo salía de casa, iba a trabajar, sacaba a mi perra, lo que me dejaban, porque en cuanto te dabas cuenta ya había ahí un policía echándote el guante y yo no he muerto todavía. Ni de COVID, ni con COVID. ¿Moriré? Claro. Un futuro, no tengo prisa. Mucho menos ahora que tengo un hijo conmigo. ¿Qué ocurre? Tan valioso es lo que dice uno como lo que dice el otro. Quizá valioso no, pero sí respetable. En un momento en el que, en teoría, nadie sabía nada de cómo funcionaba ese virus,
¿Por qué condenas al que decía que el virus es una gripe y al otro que decía que no, que había que estar encerrado en casa con 7 mascarillas que no había y se ponían pantalones en la boca? Era lo único que valía. Claro, es que los hospitales, los médicos... Claro, es que si yo voy a un taller, lo que me voy a encontrar son coches averiados. Por eso van al taller. Pero si miras en la carretera, tienes coches que no están averiados. Es que a los hospitales había mucha gente ingresada. Es que es a lo que vas al hospital. Que yo sepa, si estás bien, no vas al hospital. De hecho, yo me rompí un tendón y no fui ni al hospital. Lo curé en casa. Una fédula de estar, algo muy sencillito, se curó. De hecho, era este. No lo pongo al revés para que no os ofendáis. Se partió la primera falange, se me quedó sin tendón, se curó. Ni pisé el hospital. Así, con todo. Joder, es que he ido ya al colegio y no hay más que estudiantes. Es que en los colegios hay estudiantes, o por lo menos aparentemente estudiantes, o por lo menos gente obligatoria para que estudie, o deba estudiar. Pues aquí lo mismo. No, es que, oye, los médicos vimos... Claro que viste. Mira una bici además. Vamos a mover por aquí. Un momentito. Que pase. No perrilla. Hola. Tan valioso era lo que defendían unos como lo que defendían los otros. El miedo es libre. Y la libertad de que expreses ese miedo también. Yo no tengo miedo. Muy bien por ti. Yo tengo miedo, estoy aterrado. Tú verás. Bien por ti también. Pero el problema es tuyo, no de quien no tiene el miedo. Es que si tú no te vacunas, yo me muero también. Primera vez en la historia. Primera vez en la historia que si eres tú el que está vacunado y yo no, te mueres tú y yo no. Algo falla en ese planteamiento. Mi libertad de expresión servía para decir, es que esa vacuna no la habéis probado. Luego se demuestra. Pero de momento, cualquier razonamiento lógico te dice que si una vacuna no tiene ni un año, no te ha dado tiempo a probarla. Como consecuencia, no sabes qué efectos secundarios tiene. Te los puedes inventar, pero no lo sabes a ciencia cierta. Cuando otros medicamentos han estado muchos años en pruebas y aún así a veces se retiran porque no son seguros. Ha pasado con muchos. Tenéis una lista muy amplia con medicamentos retirados de la Agencia Estatal de Medicamentos y Patentes, creo que se llama. Tu libertad y la mía, aunque sean distintas, es la misma, o por lo menos es lo que defendéis. Es que tus ideas son muy conservadoras. Tu libertad de expresión no me vale. Bueno, entonces no me hables de libertad de expresión, háblame de que vas a censurar lo que yo diga porque no pienso como tú. ¿Qué te diferencia de la época de Franco? ¿Qué te diferencia de la época de Stalin? ¿No se supone que hoy estamos en un país libre, que hay libertad, que puedes hacer y deshacer lo que quieras? Pero si dices ciertas cosas, ya no puedes. Por ejemplo, escuchaba ayer a Roma Gallardo que decía que dejaba YouTube. Creo que no es la primera vez que lo hace, pero bueno, confío en que no lo haga porque, oye, eso de que por lo menos sirva para incordiar siempre está muy bien. Pero me llama la atención de que al final te cierran tus redes sociales por no opinar como, ¿cómo llamarlo? El gran lobby, o el ojo que todo lo ve. Si no opinas como él, es que eres malo, y si eres malo no tienes derecho a expresarte. Y como no tienes derecho a expresarte, aunque se nos lleve en la boca hablando de libertad de expresión, pues ya está. Tú no puedes decir que este o el otro lo ha hecho mal, porque entonces es que eres un tal o un cual. Que si eres facha, que si eres rojo. Al final no os dais cuenta de que, por ejemplo, izquierdas y derechas aquí prácticamente no existen.
¿Por qué digo esto? Porque parece que lo que están haciendo en el Congreso es hacer apuestas con el cubata en la mano. Os voy a dar un par de ejemplos. Que llegas tú y me subes el IVA del 16 al 18%, época de Zapatero. Pues te dicen, no te preocupes, yo la tengo más grande y del 18 te la subo al 21, época de Rajoy. No te preocupes, que tú me pones un impuesto al sol por los paneles solares, pues yo te pongo otro a la generación eléctrica con gas. Que uno lo hace el PP, el otro lo hace el PSOE, no pasa nada. Aquí somos izquierdas y derechas y al final son lo mismo. Que uno te dice que no puedes ir por carretera, no te preocupes, que te pongo un peaje. Que el coche contamina mucho, uy, tranquilo, que yo voy en mi avión privado. Y así con absolutamente todo. Ni la izquierda ni la derecha existe como conceptos actuales que creéis tener. Ni la libertad de expresión existe cuando te sales un poco del redil. Y esto es así, os guste o no os guste, funciona así. Solo tienes libertad a expresarte si lo que expresas va acorde a lo que quiere quien filtra ese mensaje. En esta época, en las pasadas, y siempre ha sido así. Así que no le deis más vueltas. En fin, dejo el vídeo por aquí. Espero que finalmente, parece que Jenny ha denunciado. Ya veremos qué ocurre. Pero me parece a mí que va a ser la Juana Rivas de este año. Que va a quedar todo en humo. Y espero que si de verdad la justicia funciona y es independiente, cosa que dudo, que de verdad se la condene a ella por falsa denuncia. Porque luego hay denuncias que son de verdad y no salen como debieran. Y es el problema. Pero esto simplemente es mi humilde opinión. En mi libertad de expresión, poder contarlo. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.